Hola, en esta sesión veremos las diferencias entre una reacción química y una ecuación química. Este tema pertenece al bloque 1, reacciones químicas. El objetivo es diferenciar los conceptos de una reacción y una ecuación química e identificar los elementos que conforman una ecuación química. Primero hablemos, ¿qué es una reacción química? Bueno, es una reorganización de los átomos presentes en los reactivos para dar lugar a otras sustancias diferentes, pero sin que aparezcan o desaparezcan átomos. Lo que ocurre es que al estar organizados de manera diferente, forman sustancias diferentes. Una reacción química es un proceso por medio del cual una o más sustancias se combinan y se transforman para formar nuevas y diferentes sustancias. Esto lo establece la ley de Lavoisier. Antoine Laurent de Lavoisier, él era un químico, biólogo, abogado y economista. Y en los días libres vendía tamales, ¿no? Bueno, nada más le faltaba hacer eso. Bueno, él era francés y se le considera el padre de la química moderna, porque gracias a todas sus investigaciones pudo acabar con el, la alquimia y dio pie a muchas investigaciones de las cuales hoy la química se basa en ellas. Y entre las más importantes fue establecer la ley de la conservación de la materia, la cual también se conoce como ley de conservación de la masa o ley de Molotov-Lavoisier. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque fue elaborada por Mikhail Lomonosov en 1748 y fue descubierta unos años después por Antoine Lavoisier en 1785. O sea, realmente él no lo descubrió, pero fue quien le dio más crédito y quien realizó más experimentos. Y bueno, a él se le acuña esta ley. Y bueno, esta ley decía que en un sistema aislado durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues al combustionar una vela, pudo encerrarlo y se dio cuenta que pues sí, la vela iba disminuyendo, iba haciéndose pequeña, pero su masa seguía siendo la misma. Entonces decía, bueno, es que sigue estando igual, o sea, no hay ninguna variación en su peso. Y bueno, les pongo la foto de Lavoisier, porque miren qué look tenía, ¿eh? Como que muy nice. Igual y estaría bien que los chicos implementaran un peinado así. Bueno, esta ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, en una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos, porque solamente se transforma. Recuerden que los reactivos forman nuevos compuestos, o sea, se reacomodan esos átomos y forman nuevos compuestos. En una reacción química, los átomos no desaparecen ni aparecen otros nuevos, no, simplemente se ordenan de otra manera. Y bueno, hablándoles un poco más de este científico, él fue el primero en explicar la existencia del oxígeno. No fue quien lo descubrió, pero sí fue quien lo explicó. Y
explicó su importancia y todos los efectos que ocasiona en una reacción química. Es interesante saber un poco más de la historia de Lavoisier, porque a pesar de que hizo experimentos que dieron origen a la nueva química y que determinó esta ley de la conservación de la materia, desafortunadamente en su tiempo pues no lo querían y fue muerto por decapitación. Y esto fue a raíz de que él era recaudador de impuestos, ya que, como les dije en un inicio, él era economista. Y bueno, los recaudadores de impuestos eran los enemigos del pueblo, ellos no los querían. Y esto fue durante la Revolución Francesa. Y bueno, entonces decidieron que muriera por decapitación. Y un amigo de él decía, un segundo bastó para separar su cabeza del cuerpo, pero pasarán siglos para que una cabeza como aquella vuelva a ser llevada sobre los hombros de un hombre de ciencias. Lo que él hizo de la ley de la conservación de la materia fue la piedra angular de la química. Bueno, ahora vamos a ver qué es un cambio químico. Este lo vamos a notar cuando se produce un gas, cuando se produce un sólido insoluble, cuando se observa un cambio de color, cuando se observa calor. Y si en la transformación no ha aparecido ni desaparecido ninguna sustancia, entonces se habrá producido un cambio físico. Y esto es importante explicarlo porque muchas veces creemos que suceden reacciones químicas cuando no es así. Un cambio físico es la transformación de la materia que se caracteriza por no presentar una variación en lo que respecta a la naturaleza de la misma. Por ejemplo, el agua cuando está en vapor o está líquida. O sea, eso solamente fue un cambio físico, pasó del estado líquido al estado gaseoso, o bien del estado líquido al estado sólido, pero sigue siendo agua, no se le agregó algo, no se cambió de color, eh, o sea, no tuvo otra variación más que solamente su estado físico. Por ejemplo, el romper una botella, pues se rompió y eso es un cambio físico, no es químico. Un cambio físico, si rompes un pedazo de papel, los pedazos siguen siendo papel, solamente que están en pequeñas porciones, ¿no? Pero sigue siendo papel. En cambio, si lo quemas, ese papel se convierte en cenizas y en gases. Entonces, no es lo mismo un cambio físico que un cambio químico. En en un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. En un cambio químico es una transformación en la que sí varía la naturaleza de la materia. Ya hubo eh, una reacción. Y bueno, una reacción química puede ser descrita a través de una ecuación química. Reacciones químicas suceden, pero a cada instante de nuestra vida. Tan solo con respirar ya estamos produciendo una reacción química en nuestro cuerpo. Los alimentos que preparamos, esa es una reacción química. Incluso el meter un alimento al refrigerador es una reacción química. Eh, y en algunos casos solamente puede ser un cambio físico, ¿no? Este, si metemos la ropa sucia a lavar, bueno, ya es una reacción química, porque
inicialmente estaba sucia, le agregamos una sustancia que es el jabón y bueno, ya después obtenemos la ropa limpia. Esas son reacciones químicas. Estamos rodeados de reacciones químicas. Por ello su importancia de estudiarlo. Pero, ok, si combinamos, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro, voy a obtener el ácido clorhídrico. Observen que el hidrógeno es gaseoso, el cloro es gaseoso y cuando estos dos se combinan, se forma un líquido que es el ácido clorhídrico. Bien, yo quiero convertir esta reacción química en una ecuación química. O sea, yo lo quiero escribir así con mis letras, así, bueno, pongo hidrógeno más cloro y me va a dar ácido clorhídrico. Okay, para representarlo requiero de ciertos símbolos químicos. Una ecuación química, a diferencia de una reacción química, es la descripción simbólica de lo que está sucediendo en la reacción química. La ecuación contiene símbolos químicos que representan una reacción química. Aquí tenemos como ejemplo al metano con el oxígeno y me da dióxido de carbono más agua. Establecer una ecuación química me permite conocer cuáles son los reactivos que tengo y cuáles son los productos que voy a obtener o que estoy obteniendo. Si nada más veo la reacción química, pues si combustiono el gas metano con el oxígeno, pues igual y no me doy cuenta que está produciendo dióxido de carbono más agua. En cambio, con una ecuación química sí lo puedo determinar. Como les decía, una ecuación química es una expresión simbólica que utiliza fórmulas químicas para describir las entidades y cantidades relativas de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. Esta se va a componer de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido en que ocurre la reacción. Los reactantes o reactivos se escriben antes de la flecha y los productos se escriben después de la flecha de reacción. Entonces, una ecuación química está formada por dos miembros, reactivos y productos. Veamos los componentes de una ecuación química. Aquí tenemos la fórmula del metano combinada con el oxígeno y me da dióxido de carbono más agua. Bueno, cuando tengo estos símbolos entre paréntesis, significa el estado de agregación de la sustancia. Si tengo una G es gaseoso, si tengo una L es líquido, si tengo una S es sólido y si tengo AC significa que está en solución acuosa. En este caso recuerden que los reactivos son los que están antes de la flecha y los que están después se llaman productos. Ahora, los reactivos están separados por un signo más que me indica que se está combinando un reactivo con el otro. Igual en el caso de los productos puedo tener un símbolo más que me indica que estoy obteniendo más de un producto. La ecuación química también está formada por coeficientes. Estos coeficientes me indican el número de partes o moléculas de reactivos o productos que hay en mi ecuación. La flecha de reacción que me indica si solamente se obtienen productos o bien si esos productos pueden regresar a ser reactivos. Veamos más a detalle los componentes de una ecuación química. Tengo en este caso al óxido de sodio más el ácido clorhídrico
y me dan cloruro de sodio más agua. Lo que está antes de la flecha se conoce como reactivos, lo que está después de la flecha se conoce como productos. Y la flecha me indica que se produce o da. Bien, ahora, este que está en verde, los numeritos en verde son subíndices. Los números en azules son coeficientes. Las letras entre paréntesis son los estados de agregación de cada una de las sustancias. Y los símbolos más significan adición. Ahora bien, también tenemos otros como una lambda que significa luz ultravioleta, una E cursiva que es energía eléctrica, P o CAT que significa que está un catalizador, un triangulito que significa calor, una flecha hacia abajo que significa precipitación o una flecha hacia arriba que significa que se evaporó. Recuerden que del lado izquierdo son reactivos, del lado derecho son productos, S sólido, L líquido, G gas, AC o AQ es una solución acuosa. Si tengo una flecha, es una reacción irreversible. Si tengo dos flechas, es una reacción reversible. Si yo tuviera símbolo como ATM, que estos símbolos generalmente van encima de la flecha, significa presión, atmósfera. Es el símbolo de atmósferas que mide la presión. Grados Celsius o Kelvin significa temperatura. Un triangulito sobre la flecha de reacción significa que esa reacción requiere calor. Y bueno, una flecha hacia abajo es una formación de precipitado, una flecha hacia arriba quiere decir desprendimiento de gas y ya. Ahora bien, los reactivos pueden pasar a ser productos a través de ciertas condiciones, de un catalizador, de una temperatura, de presión o de solventes. Los catalizadores se escriben sobre la flecha de reacción. Estos aceleran o disminuyen la velocidad de una reacción. La temperatura, la presión y los solventes también juegan un papel importante y esta información se establece en la flecha de reacción. Recordemos que los números grandes se llaman coeficientes y los números pequeños subíndices. En una ecuación química tenemos que igualar los reactivos a los productos. Y bueno, una forma de expresar esta ecuación, lo que dice esta ecuación química con palabras, se dice de esta manera. 2 moléculas de trióxido de azufre producen 2 moléculas de dióxido de azufre y una molécula de oxígeno. Esa es la forma en cómo se lee una ecuación química.